Acaba de salir el nuevo Mario y Luigi, que es el primer juego que sale desde que todos los emuladores de Switch murieron. Así que te voy a enseñar cómo jugarlo en tu PC para que puedas correrlo a 60 FPS y hasta en 4K. Y sobre todo, cómo evitar jugar tu juego así de feo, porque tiene bastantes bugs. Así que bienvenidos mancos y mancas, empezamos. Lo primero es lo que dije, este es el primer juego que sale desde que murieron todos los emuladores. Entonces, ¿en cuáles sí funciona? Pues realmente el juego abre en todos, pero ojo, ejecuta en todos, más no funciona bien en todos. Si no quieres jugar con este montón de errores visuales y esta cosa horrible y de pesadilla, vamos a tener que usar Ryujins. En este video les enseñé el nuevo Ryujins, que es el que estoy usando yo, que es el que se sigue actualizando, de hecho lo acaban de actualizar. Y este es el que vamos a usar si tenemos un buen PC, y es que ya les voy a mostrar. Una vez que hayan descargado su Ryujins nuevo, en el video anterior les enseñé cómo hacerlo, lo abrimos y añadimos nuestro juego, que ya les dejé una guía por acá de cómo se añaden los juegos, cómo se añaden las keys y el firmware, que aquí vamos a necesitar tanto en Yuzu, Sudachi y Ryujins la versión 18.1.0 como dice por acá. Pero entonces, una vez que hayamos añadido eso, nos vamos a opciones, nos vamos a configuración y en gráficos van a copiar todas las opciones que tengo yo aquí ahora. No vamos a elegir la resolución, ya les voy a mostrar cómo se hace, pero van a copiar toda esta información de aquí. Ya saben que si abren el juego y buscan no funciona, cambian a OpenGL. Pero lo importante para que el juego no crashe es que nos vamos a ir a CPU, y esto normalmente viene así, lo vamos a cambiar a software, esta opción de aquí. Vamos a dar a aplicar y abrimos nuestro juego. Problema con eso, que esta opción va a bajar un montón los FPS, entonces vamos a necesitar un buen PC. En el mío, por ejemplo, con esta configuración puedo jugar a unos 50 FPS máximo, pero el juego no tiene ni un solo error, va perfecto. Ahora, si quieren jugar a más FPS, se puede jugar hasta 120 y más FPS, o tienen un PC un poco patata, vamos a usar o el Yuzu optimizado, esa es la versión que más recomiendo, o el Sudachi. Ustedes eligen cuál quieren. Yo voy a usar el Yuzu optimizado, que les dejé un video por acá de cómo instalar esta versión, que va mucho mejor que el Yuzu normal. Entonces lo abrimos y vamos a aplicar la configuración que corresponde, porque si no el juego no va a funcionar. Pero primero suscríbete, que como ves siempre te traigo la mejor configuración para tus emuladores. ¿Y no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Keysource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre, porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos, y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyoff. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro, y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Entonces, lo que vamos a hacer es la siguiente configuración. Después de haber añadido nuestro juego, le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar en propiedades y vamos a darle en sistema. Aquí lo vamos a poner en modo DOT, obligatorio para todos. En este juego, modo portátil, no funciona bien. Vamos a darle aquí en gráficos y vamos a poner estas opciones tal cual las tengo yo. Recuerden, si Vulkan no funciona, lo cambian luego a OpenGL. Pero entonces nos vamos aquí a gráficos avanzados y aquí vamos a poner esto en high, y esta opción de aquí la vamos a desactivar. Esto de aquí, si tienen una gráfica de 4 GB o menos, lo vamos a poner en BC1. Si tienen más de 4 GB, lo vamos a poner en BC3. Importante, aquí en CPU, esto viene normalmente en automático y lo vamos a poner en accurate. Esto para que el juego no crashe, si no va a crashear cada 5 minutos y es cansino. Damos OK y listo. Pero antes de mostrarte los problemas que va a tener y cómo solucionarlo, vamos con los mods, que si no lo estaremos jugando como en la Switch. Entonces yo les voy a dejar el perfil de G-Code del señor Stevens, que deja aquí un montón de información y creó varios mods junto con el compa Flash, que son los mods de FPS para que podamos jugar a 60, 120 o FPS ilimitados, este mod que mejora los detalles, los mods de resoluciones que ya se los voy a mostrar, y el mod de Speedcat para que los textos vayan mucho más rápido, ya que es un juego con mucho texto. Y además yo les voy a dejar en la descripción un link con los mejores mods que encontré para el juego. Ya saben que simplemente dan clic derecho y le dan en extraer en. Nos queda una carpetica con todos los mods y aquí los tenemos. Los de los FPS que ya les mostré, el del CAT, el que mejora los detalles del juego, y los de la resolución. Quieren 1080, 2K, 4K, o si quieren para monitores ultra wide, que sí o sí les toca jugar en 2K. Entonces simplemente vamos a copiar los mods que queremos. Yo quiero, por ejemplo, el de 1080, el de FPS desbloqueado, el de que los textos vayan
vayan rápido y el de mejora del juego. Lo copiamos y dependiendo del emulador vamos a hacer una cosa u otra. Por ejemplo, en Ryujinx damos clic derecho en el juego y le damos en abrir directorio de mods y aquí los pegamos. Para abrir o desactivarlos simplemente damos clic derecho en el juego, gestionar mods y aquí los vamos chuleando o deschuleando. En Yuzu es similar, clic derecho en el juego y abrir ubicación de los mods. Ya saben que esto funciona también para Sudachi, Suyu y todos los clones de Yuzu. Los copiamos y listo. Damos clic derecho en el juego, propiedades y aquí los podemos activar o desactivar. Entonces, como ven, yo tengo el juego por acá que me está yendo a unos 120 FPS. Bueno, y ya dentro del juego sí bajan un poco los FPS, sobre todo ahora que estoy grabando, está cargando shaders, pero como ven, todo funciona a la perfección de manera aparente. Con lo que aplicamos ya evitamos los crasheos o la mayoría de crasheos del juego. Pero tenemos un mood visual que es bastante molesto. Mientras estamos en batalla todo va bien, pero cuando estamos en cinemáticas o se ven los personajes de cerca, tenemos este problema de las quijadas. Como ven, la mayoría de veces está bien, pero hay veces que las quijadas fallan. Esto todavía no tiene ninguna solución, ya que Yuzu no se sigue actualizando y es por eso que yo recomiendo Ryujinx que lo pruebes primero. Si te va a buenos FPS, utiliza ese emulador, pero la mayor ventaja de Ryujinx ni siquiera es que el juego no falle, sino que puedes precargar los shaders para que el juego no tenga tirones, como ya les mostré en este video de por acá, donde te voy a dejar los shaders que he cargado de este juego. Mira este video que sé que te interesa, es del canal secundario, y suscríbete que subo mucho contenido de emuladores como puedes ver. Quiero mucho, bye.